con una preguntita así como más casual, más curiosa. ¿Qué toque personal han sentido actoralmente que han aportado en la película que llegó para quedarse? ¡Wow! Algo de cosecha propia. O sea, yo creo que aunque nosotros siempre intentemos hacer un trabajo alejado de nuestra persona y intentemos hacer una creación de personaje que sin duda la hacemos y cada personaje es único y distinto, hay una parte de ti mismo que absolutamente nunca puedes dejar aparte. Es que mi físico, mi voz, mi gestualidad, por mucho que yo pueda trabajarlos, eso está allí y cada uno tenemos una energía única que aunque moldeemos para cada personaje, pues se queda y yo no podría haber hecho la misma Gaby que podría haber hecho cualquier otra persona o cualquier otra de las chicas que hizo el casting. No digo ni siquiera ni mejor ni peor, simplemente pues eso, que yo tengo unas particularidades que absolutamente nadie tiene porque Única. todos nosotros somos únicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, es que es muy difícil como decirte, pues mira, yo creo que aporté eso, todo y nada, es que todo estaba en el guión, pero a la vez todo es mío, ¿no? Totalmente. O sea, al final Juan es mi Juan, ¿no? Claro. Y al final yo utilizo mi experiencia, tanto personal como con lo que yo he aprendido en la vida, viendo a los demás, referencias que yo tenga, mi opinión, ¿no? Y como al final que me uso a mí mismo. Cuando yo planteo un personaje, empiezo a hacer preguntas, reflexiones, ¿no? Como abro un debate conmigo mismo para empezar a construir ese universo y esa forma de sentir el personaje. Y eso lo hago yo porque soy yo. Entonces, en cierta forma, Juan no soy yo y a la vez soy yo, ¿no? Todo el Como me rato. uso a mí mismo. Entonces, tampoco te diría, claro, algo concreto. Es como de Bueno, creo una que podemos... energía, ¿no? Como algo a través de mi opinión y mi experiencia, hay algo de ahí que se refleja en Juan. Creo que cuando ves al personaje hacer, o sea, las decisiones que toma, dices, esto Pau no lo haría nunca, Claro. pero a la vez, pues, a veces como a momentos como rascar como algo energético de él, que eso es como lo importante, lo guay, que creo que es mío también. Siempre volver a nuestra cajita de emociones que tenemos Claro. aquí en el diafragma, ¿no? De sensaciones, De experiencias, vivencias. para poder sacar partido un poco también al personaje, lo que estamos hablando dentro de ser nosotros y ahondar en lo que no es ser nosotros. Justamente hablando un poquito de Juan, un poquito de Gabriela, durante el rodaje, ¿hay algo que descubrieran de su propio personaje que no estaba escrito en el guión? Sí, hay muchas cosas Muchas que no están cosas. escritas que te das Bueno, cuenta es que tú, de ¿no? hecho yo creo que no durante el rodaje, también durante el proceso de ensayos, o sea, el guión es como que lo lees y dices, no está pasando nada y en cada escena están pasando 450 cosas por la cabeza de los personajes que te vas dando cuenta a la hora que lo vas accionando y te vas haciendo preguntas, o sea, como que creo que son personajes que tienen muchas más capas de lo que puede parecer de manera inicial y eso lo vas viendo. Yo creo que la peli te la puedes ver 15 veces que vas a ir viendo cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, Pues totalmente. que Juan no es el malo, que Gaby no es la víctima, pues que en sus relaciones pasadas hay muchísimas más cosas. Yo, por ejemplo, a primer vistazo no me di cuenta de que Gabriela en parte estaba muy cómoda en ese contexto, porque hay algo aspiracional. Hay algo aspiracional en la profesión de su padre, en la casa que ellos tienen. El futuro que ella proyecta es una cosa que ella idealiza de Juan, que igual ella no ha tenido, pero ha tenido otras cosas mucho más positivas como una familia más comunicativa, ¿no? Eso, leyéndolo por primera vez, no lo ves y te vas dando cuenta a medida que vas Como analizando quitando el esas texto. capas, ¿no? Sí. Yo creo que hacia el final que empezamos a rodar, o sea, en general rodamos cronológicamente, prácticamente, ¿no? Empezamos también por exteriores, por lo que podíamos hacer, pero que también hice muchas escenas del final, al final del rodaje. Y como hacia el final empecé a sentirme solo. Y como que descubrí que también era relación al personaje. Solo también porque él, como es incapaz de decir lo que le pasa, la gente a la que ha herido se está yendo, o en el caso de su padre, pues fallece. Y había un momento como una escena en la que está solo en la casa y la casa está, o sea, no hay nadie y sentí la soledad del personaje. Entonces, ahí no era algo que yo, o sea, lo podía ver, porque entenderlo es distinto cuando lo sientes sentirlo. que cuando lo haces mentalmente. Como yo podía haber hecho la reflexión de, vale, Juan se siente solo, pero lo entendí a nivel como de Fisicalidad, interno, ¿no? sí, En como plan, de, dije,
Y ese camino del héroe llevarlo a la gestualidad, es Ajá. decir, que el espectador lo vea Sí. y llegue a lo que queremos transmitir de una manera plena, es decir, yo quiero transmitir esto, este ha sido el proceso de, porque se han quedado un montón de cosas en el tintero, me imagino, a la hora pues de Sí. crear. Entonces ya cuando llega a ese resultado final, queremos que el espectador mínimamente pues vea de manera limpia la intención del personaje, de dónde viene. Entonces eso quizás también en esa última parte, por parte de Juan, fue muy, muy bonito. Sí, sí, la verdad, esa vulnerabilidad del personaje que a lo mejor no veía durante todo el inicio porque es como muy... se lo guarda todo. Esa coraza. Sí, que al final como que en cierta Verdad. forma no tiene otra que destaparla y de forma confusa porque él no entiende lo que le pasa, es un proceso, pero sí que dije, wow, o sea, de hecho hay una escena que no está en la película, que él, su padre ha fallecido y está celebrando con una copa de whisky, acaba de enterrar a su padre y está solo, esto no llegó al final. Pero ahí o sea, sentí como una soledad y me salió como un llanto sin tener que pensarlo porque llevaba todo un rodaje habiendo hecho este trabajo de guardarlo todo, que en ese momento en el que no había nadie y que de repente me veía con la vida enfrente y era como empieza la vida adulta y tengo que ser yo porque mi padre ya no está, que fue como de wow, que solo me siento. Y pues súper bonito porque no tengo que decir, vale, voy a hacer que como que me Ya, siento solo, sí, sino verdad. que no, el espectador está viendo a alguien que se Claro. está sintiendo solo. Y eso fue como muy mágico. Y el espectador ve cómo cae esa gota de agua de repente, ¿no? Y dice, Sí. se ha caído el vaso entero ya, de repente. Sí. Chicos, les vamos a preguntar un poquito sobre el proceso de creación, porque desde Movix nos interesa muchísimo ver cómo el actor, la actriz ha mascado todo ese trabajo, ¿no? Entonces, ahora les vamos a preguntar algo así como, ¿qué lección o qué cosita de recuerdo se llevan del proceso de creación? Tanto individual como grupal, lo que quieran comentar. ¿Quieres que responda yo? Sí, primero? sí, es que me ha venido una cosa, pero no la quiero compartir. Yo me llevo como cosas que no voy a seguir utilizando como actor y me llevo cosas que he aprendido ahí que digo, esto sí que me lo voy a quedar, ¿no? En general, como es una peli como tan simplista y naturalista y como nos permitíamos como en escena poder descubrir cosas que a lo mejor en otros rodajes que son más técnicos no puedes, que tienes que llegar a un resultado. Aquí, claramente teníamos un resultado marcado, pero era como de fluimos y las escenas son como tan reales que a ver qué descubrimos, ¿no? Que en cierta forma como también aprendí como a lo mejor a dejar de forzar y hacer un trabajo más de no buscar la emoción, sino entender al personaje para que eso en escena surja. Y eso es muy complicado y es de las cosas más difíciles de la interpretación y a veces es difícil porque tienes que estar, eso significa tener un trabajo previo muy grande y tener que la capacidad de entrar y salir cuando te digan y a veces como de, venga, entra y yo, "Buah, es que no estoy en frío y tengo que hacer que estoy llorando y quiero llegar naturalmente, pero no hay tiempo. Pero sí que me llevé como este aprendizaje para que yo haga más trabajo. Como que o sea, me vi y dije, vale, ok, he hecho lo que he podido, pero sin duda tengo que trabajar mucho más. Esto es más serio de lo que yo pensaba y estoy creciendo como actor, entonces el proceso creativo que yo utilicé para hacer a Juan, ahora mismo no lo sigo con otros personajes. Entonces como es interesante decir, vale, esto me puede funcionar en un tipo de proyecto en el que mejor sea como más tranquilo, pero a la que tenga que estar entrando y saliendo constantemente, o trabajo mucho más, o me voy a quedar desnudo ante la cámara y no voy a hacer el trabajo que me gustaría. Entonces, creo que eso fue... Aprendiste a filtrar, ¿no? Para Sí, no sí, sí, perder y a esa decir... tanta energía en Sí, eso. y aceptar que el proceso del actor cambia y que esto es aprender y trabajar. Entonces, no sé, fue un poco... Eso, aceptar que no siempre lo hacemos todo bien y que está bien ver lo que no nos gusta para luego modificarlo y crecer como actores. Qué generoso compartiendo eso. Ah, qué bien. Yo voy a Venga, ser más tu egoísta. turno. No, me quedo algunos aprendizajes y algunas vivencias, pero sí que algo que he aprendido y que me llevo es a aprovechar el momento de los ensayos. Tuvimos unos ensayos muy generosos en los que pasamos muchas veces todas las escenas y entender, sobre todo para las cenas,
de grupo, hay varias cenas familiares que estamos pues los 4 miembros cenando tal. Si tú realmente aprovechas los ensayos para ver dónde miraría tu personaje, quedarte con todo eso, luego te va a servir en set porque después te sustituyen a Roberto Álamo por una cámara porque tienes que estar tirando nuestro plano y esa persona no está. Entonces tú, pues no te va a salir naturalmente mirar a Roberto, pero si tú todo eso lo has empapado y lo has sentido y lo has memorizado durante el proceso de ensayos, ya te saldrá de manera natural y no será una cosa como muy impostada mirar a un lugar. Entonces, pues aprovechar ese espacio de manera realmente, o sea, no sé, a veces los ensayos se sienten como, bueno, vamos a tal. No, son un espacio donde realmente es donde, para mí, se construye. Porque en el set luego suceden cosas, hay prisas, te cambian una persona por una cámara, por un Porex, por un foco. Entonces, bueno, utilizar ese espacio para... Ese trabajo previo para... Sí, es que para mí es casi más importante que el trabajo de rodaje. Si tú llevas todo el trabajo hecho de casa y de ensayos, luego es ir a rodaje y puedes estar realmente tranquilo y confiar y dejarte llevar sin tener que estar aquí. Claro, porque Entonces, todo ese material que se te queda en el cuerpo. Está contenido y si está verdaderamente contenido y lo tenemos claro, podemos aportar veracidad, ¿no? Es un poco a lo que te refieres también. Exacto, sí. Para que y no tener que estar pensando en hacer X, sino simplemente... O cuán real va a ser lo que estoy haciendo, sino yo lo aporto de pecho, de corazón, para que eso tenga esa veracidad tan bonita, ¿no? Que al final se termina viendo, porque no son... Hay conflictos más cotidianos que otros, ¿no? En días de agosto. Y chicos, le íbamos a preguntar también, esto es un poquito también, ahondando en lo personal, porque nosotros vinimos con personales. De eso va la cosa. De corazón. ¿Qué les ha aportado Días de Agosto por individual en su obra personal? Es decir, en el camino que llevan actuando, ¿qué les ha podido aportar Días de Agosto? Para mí era la primera vez que hacía una película para cines y además con este tono tan naturalista y sentía que es que necesitaba hacerlo, me apetecía muchísimo. Yo he hecho varias series de prime time, varias series diarias y venía de estar 1 año y medio en una serie diaria, entonces con un personaje con el que estaba súper familiarizada, que era de época, con una carga dramática mucho más alta. Entonces como que me moría de ganas de verdad de hacer una interpretación de este tipo y para mí fue un regalo de decir es que siento que lo necesitaba y siento que quiero que la industria me pueda ver también en un papel así que estoy muy feliz de que me hayan podido dar esta oportunidad. Y luego también el hecho de trabajar como desplazada por primera vez. Siempre había trabajado en Barcelona o en Madrid. Poder vivir la experiencia de estar en otro lugar, conectar con el equipo técnico, hacer un poco el momento campamentos. Fue una experiencia y yo lo tenía muy romantizado y me di cuenta de que en tu casa, con tu gente, con tu gato, con tus cosas, también se está muy bien. Entonces, bueno, fue un aprendizaje y un regalo, sobre todo por esto. Pues agradecida, un paréntesis, de que haya sido en mi isla, chicos. O sea, ay, sí, muy guay. Y un equipo muy guay. Qué guay poder trabajar también con equipo de locales y que no fueran todos, que también había gente de otros sitios, ¿no? Pero qué bonito. Poder introducirnos un poco más en la cultura canaria fue guay. Sí. En mi caso, aprender como actor, lo importante que es también ser honesto con tu trabajo. Personalmente Juan me incomodaba. Cuando lo leí no intenté hacer el trabajo de juzgarle, pero había muchas cosas que no me gustaban o que yo le juzgaba o decía yo no soy así, ¿cómo afronto esto? ¿No? Y la primera regla es como no juzgar, empezar a buscar en ti cosas que puedas sentir que sientan como el personaje. Y rebuscar en ello, y eso no siempre es fácil porque estás muy expuesto y te estás utilizando a ti mismo para hablar de otro personaje y la gente te ve. En cierta forma no soy yo, pero soy yo, ¿no? Entonces eso da miedo y a mí me daba miedo. Entonces buscar, o sea, como plantearlo desde esta honestidad de voy a intentar hacer este trabajo y a buscar en mi oscuridad y enseñar mi oscuridad y todo sin esta necesidad de como no taparlo, no hacerlo como poner una máscara, sino como de me tiro y yo, a ver dónde me lleva esto. Wow. Eso da miedo y me sentía muchas veces como bastante como desnudo, ¿no? Pero creo que lo guay es cuando te sientes así y dicen acción y estás en la nada y no sabes lo que va a pasar. Cuando estás perdido es cuando surgen cosas más bonitas y dejas de pensar y dejas de estar calculando
No, a veces tienes que hacerlo porque al final esto es un trabajo también de coordinación con el equipo de dónde me pongo tal, pero cuando lo tienes integrado y te lanzas de lleno, este rodaje me permitió entender esto, que en otros era como más ir al resultado y te pones aquí y me miras allí y lloras y ahora me dices esto. Esto era como más de dejarme, y esto fue súper bonito y me lo llevo sin duda para, como en mi mochila, decir, me gustaría que fuera así siempre. Eso es como lo más destacado. Ay, qué preciosidad. Les quedó muy, muy broche Muy para finalizar, que se nos acabó el tiempo, chicos. Ay, qué pero pena. Gracias. Estaba Rapidísimo. Intenso, eléctrico. intenso. Hablando de pecho, estábamos aquí. Claro. Pues estamos súper contentos de que nos hayan contado de puertas para adentro de lo que es la Gracias. entrevista, tanto a mi compañero Isma como a mí, para Movix. Así Muchas que gracias. muchísimas Gracias. gracias. Gracias.